Hola, gracias por acompañarnos en este miércoles. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y hoy es miércoles, día de reunión de oración. ¿Sí? Si estás viendo este video, está buenísimo, pero también está bueno si podés acercarte allá a Moreno 5656 de 18 a 19 horas, horario de nuestra reunión de oración. Bien, la plataforma que usamos, este tiempo que usamos, sí, la plataforma puede ser YouTube, puede ser Facebook, no sé, WhatsApp, y donde puedas ver este video, vamos a hablar de la palabra de Dios, hoy justamente de la oración cristiana, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a leer algo de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Y vamos a entregar este mensaje. Amado Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos regalás. Gracias por tu mano en cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus vidas, de mi vida. Gracias por estar tan cerca. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias por tu protección. También vos sabés, ¿no? Pedimos perdón por nuestros pecados. Y así, eh, vistos limpios por la sangre de Jesucristo, estamos dispuestos a hacer lo que vos digas. Estamos dispuestos a buscarte en oración. Gracias porque nos enseñás a orar, gracias porque nos diste esta herramienta, tu palabra, Señor. Gracias porque la podemos abrir libremente, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 8, ¿sí? Vamos, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 8, ¿sí? Muy bien. Leo una partecita y ahí vamos a desarrollar el tema, ¿no? Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién no me debo hacer semejante? ¿Sí? ¿A quién no debo imitar? ¿No? Bueno, y el que ya tiene leído Jesús y la oración y recuerda esta parte, esta porción de la Biblia, hay dos personajes a los cuales no debemos imitar, ¿no? No nos debemos ni siquiera parecer, ¿no? En tanto y cuanto relacionado con la oración, ¿sí? Entonces, no os hagáis pues semejantes a ellos. Yo no me tengo que hacer semejante a quién. Y aquí viene la respuesta. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿sí? Es decir, yo, lo que dice la palabra, no me tengo que hacer semejante al hipócrita cuando ora, ¿sí? Y el versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Yo no me tengo que hacer semejante al gentil que utiliza vanas repeticiones. Es decir, que lo que Jesucristo está diciendo aquí, le está enseñando a orar, ¿sí? El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante, y el que le puso por título, ¿no? Lo que pusieron por título dice Jesús y la oración. No, está diciendo esto, y te lo leo todo, ¿sí? Hasta el versículo 8 inclusive, ¿sí? Bien. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por la palabrería serán oídos. Y acá era como comenzamos, ¿sí? Esta pequeña exposición devocional, ¿no? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe ¿eh? de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, y después viene todo el desarrollo de el Padre Nuestro, ¿no? Bien, y es decir, Él nos hace una advertencia. No debemos ser semejantes a ellos en cuanto a la oración. ¿En cuanto a quiénes? A los hipócritas. Fíjate cómo desarrolla a este hombre, a este hipócrita, ¿no? Que por ahí puede ser relacionado con el fariseo, ¿no? ¿Cómo oraba el fariseo?
una oración hipócrita, ¿sí? Y vos fíjate, ¿qué amaba el hipócrita hacer, no? No sé cómo, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para hacer, en pie, orar en la sinagoga, ¿sí? Para ver cómo se ve, ¿no? Para ver él cómo se ve, cómo lo miran en un lugar religioso, en la sinagoga, ¿no? Y vos fíjate la otra exposición que dice, y las esquinas de la calle para ser visto de los hombres, ¿no? Evidentemente, este señor que la palabra de Dios dice aquí, en este evangelio, que es un hipócrita, ¿no? Le gustaba ser visto, ¿sí? La imagen que él proyectaba no es la imagen de Dios, ¿no? Sino la de él mismo, parado de pie en un lugar religioso, en la sinagoga, y en la calle, porque a él le gustaba ser visto de los hombres, ¿no? Como él centra todo el esquema en su propia imagen, ¿no? Y se mira a sí mismo y quiere ser visto, ¿no? Se mira a sí mismo y quiere ser visto. Y el versículo 7 dice, orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, ¿no? Y, y agrega, ¿no? La palabrería, ¿sí? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, que Jesús nos dice, nos advierte que no debemos utilizar este tipo de oración. La oración hipócrita, ¿sí? Del fariseo, la oración mecánica del pagano, ¿no? Del gentil, ¿sí? En contraposición, la oración cristiana contra la oración hipócrita, ¿sí? Ya sea del hipócrita, del fariseo, debe ser auténtica. Y la contraposición de la oración del gentil o pagano, que es mecánica, la nuestra debe ser reflexiva. Ante la hipocresía y lo mecánico, sí, lo mejor es la oración auténtica y reflexiva. Ahora bien, el modelo que nos deja es el modelo del Padre Nuestro. ¿Es un modelo a copiar o un esquema a seguir? Modelo a copiar, Mateo 6:9, ¿sí? El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Pues vosotros pues oraréis así, ¿no? Es un modelo a copiar. Y también Lucas 11:2 nos dice, y les dijo, cuando oréis, decid, un esquema a seguir o un modelo a copiar. Ahora bien, si yo leo el versículo 8 del Evangelio según San Mateo capítulo 6, voy a encontrar esto. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y entonces uno se debe preguntar, ¿no? O yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué entonces tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar si Él ya sabe la necesidad que tengo de antes que yo, sí, lo diga, no lo exprese? Y bueno, lo busqué a Calvino y la oración, ¿sí? Y, y esto de Calvino responde a esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué yo debo orar si Él ya sabe antes que le pida lo que yo necesito? ¿Sí? Él no ignora nuestras necesidades ni vacila en satisfacerlas, ¿sí? Pero yo debo orar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración, no? Y fíjate lo que dice Calvino con respecto a la oración. Dice así Calvino. Los creyentes no oran con la intención de informar a Dios sobre cosas que le pudieran ser desconocidas o para entusiasmarlo a que lleve a cabo su deber o para ungirlo como si se mostrara renuente. Todo lo contrario. Oramos los creyentes a fin de ser nosotros mismos alentados a buscar a Dios para que podamos poner en práctica la fe al meditar en sus promesas, para que se liberen de sus preocupaciones. Yo me libero, ¿sí?, de mis preocupaciones al derramarla en su regazo. En una palabra, para que podamos declarar que de Él
solo de Él esperamos todo lo bueno, tanto para ellos mismos, mis hermanos, ¿sí? Para otras personas o para mí mismo. ¿Sí? Ese es el sentido del por qué yo oro, ¿no? Y me encantó lo que tenía el Señor en la oración, ¿no? Cómo nos muestra, nos advierte qué no debemos hacer, qué sí debemos hacer, ¿no? Qué es lo que correctamente debemos hacer y cómo lo debemos hacer, ¿sí? Dios nos enseña en esta porción de la palabra, a través de Jesús, cómo debemos acercarnos a Él, ¿no? Después viene el desarrollo y la enseñanza, ¿no? De el Padre Nuestro, ¿sí? Que habla de la voluntad de Dios, ¿no? Del cielo, de la tierra, lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar, ¿no? Gracias por advertirnos, ¿sí? Cómo nosotros debemos llegar a vos a través de la oración. ¿Qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada, ¿no? ¿Qué es, cómo va a subir esa oración? ¿Y qué es lo que a vos no te agrada del hombre, del cristiano, ¿no? Por ahí, si caemos en la figura del hipócrita, ¿sí? O del gentil o del pagano, ¿no? Que por vanas repeticiones, palabrería, ¿no? Dice la palabra, cree que va a llegar esa oración delante de Dios, ¿sí? Uno debe estar, como dice su palabra, ¿no? En lo secreto, ¿sí? Y el Padre que lo ve en secreto recompensará el público, ¿no? Y y no debo hacer, por supuesto, no debemos copiar ese esquema ni del hipócrita ni del pagano. Gracias porque nos enseñás la forma correcta para referirnos a vos. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos este miércoles, miércoles de reunión de oración. Nos estamos viendo este domingo a la mañana, escuela dominical, y a la tarde, ¿sí? Predicación del Evangelio. Recordá, los domingos a la tarde ya tenemos las puertas de nuestro lugar de reunión, Moreno 5656, abiertas, ¿sí? Cumpliendo con el protocolo que nos manda la autoridad, ¿sí? Que está rigiendo aquí en la provincia y con espacio, ¿no? Cumpliendo con el espacio, con los sanitizantes, con todo lo que nos manda. Gracias por acompañarnos, oramos para despedirnos y que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñás a orar, gracias porque nos enseñás y nos dijiste qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada que nosotros hagamos con respecto a la oración. Gracias porque vos ves el interior nuestro, sabés antes que pidamos, ¿sí? Las cosas que necesitamos. Nosotros realmente buscamos hacer tu voluntad y pedimos que tu voluntad se exprese en nuestra vida. Gracias porque tu voluntad está en la palabra tuya, en la Biblia. Gracias. Bendito eres, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos.